Amén, sí, Señor. Gloria sea al Señor. Estamos mirando un tema, ¿por qué debemos de estudiar la Biblia? Hemos comenzado con esta serie, ya esta es la tercera semana, creo que es la tercera semana de la serie. ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Y en esta mañana quiero tocar, este fue el tema de introducción. La semana pasada tocamos la revelación del Padre, ¿verdad? Y de la mejor manera que podemos conocer al Padre es por medio de sus atributos. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Y de la mejor manera que podemos conocer a una persona, pues es precisamente por allí. Y Dios es una persona. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y no es que adoramos a varios dioses, ¿verdad? Sino a un solo Dios que se ha revelado de esta manera. Y vamos a ver el tema de esta mañana, es la revelación divina de Jesucristo. El primer versículo bíblico yo quiero poner como base en este momento. Primero, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 39. Juan 5, 39. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo Él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, la palabra del Señor nos revela la persona de Jesús. O sea, ¿por qué debemos de estudiar la Biblia? Para conocer no solamente al Padre, como decíamos la semana pasada. Debemos de estudiar la Biblia para tener un mejor y completo conocimiento de la persona del Hijo de Dios. Jesucristo dijo: escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es más que hojear la Biblia, es más que leerla, es más que estudiarla, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras es podernos detener en un pasaje, en una palabra, en una expresión, y poderle pedir al Señor que nos dé más de su revelación a nuestra vida. ¿Okay? Hay una palabra que aparece en la Biblia, la palabra misterio. En griego es misterios, pero en hebreo tiene una connotación un poquito más clara que en hebreo. El misterio en la Biblia significa, es la palabra sod. La palabra sod significa es misterio, pero misterio que Dios lo revela solamente a cierto grupo de personas que estudia la Biblia. No todo el mundo. Muchas personas pueden mofarse, pueden decir que están llenas de conocimiento y pueden alegar cierto tipo de cosas, pero la Escritura nos enseña que cuando una persona tiene la revelación divina de la palabra de Dios, no es una persona que va a tratar de pelear sobre conocimiento bíblico con otra persona, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a este tipo de cosas. Escudriñar las Escrituras porque nos conviene saber quién es el Señor Jesucristo. Y Él lo dijo aquí en este pasaje, en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, si alguna persona piensa que al tener lectura bíblica, al tener una comunión con la Biblia, simple y sencillamente por eso sus pecados van a ser limpiados, su vida va a tener la vida eterna. No, Jesucristo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Por medio de ellas, si tienes comunión con ellas te van a decir quién soy yo. El otro pasaje, y quiero que tengamos como base, es Hebreos, capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, mire cómo dice, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, no por nadie más. No por María, no por Lázaro, no por ninguna figura o entidad tal vez que la religión haya impuesto, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, mira, de su propio ser,
El Hijo es la misma sustancia de su propio ser y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. La revelación del Hijo. ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Y más que todo en estos últimos tiempos. ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Bueno, la Biblia será la única revelación genuina, palabra de Dios. Cuando el mundo está lleno, hermanos, de cientos de libros religiosos que sostienen que son la revelación de Dios a la humanidad. Me encanta cuando leía el libro de Grant Jeffrey y él argumenta sobre esta situación. ¿Tiene la Biblia alguna característica en particular que la distingue de forma singular como la única, exclusiva revelación de la palabra de Dios para la humanidad? El reclamo de la Biblia de ser la verdadera palabra de Dios ha sido ampliamente rechazada por filósofos, teólogos, académicos y de muchas más personas. La Biblia sostiene que las propias palabras de las Escrituras fueron inspiradas por Dios como una revelación autorizada ante la humanidad y para la humanidad. En Isaías 40, versículo número 8, la Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, no importa lo que el ser humano haga, no importa si los que se consideran grandes cerebros de este mundo, que son simple y sencillamente personas torpes, piensan y digan realmente que la salvación de la raza humana depende de la tecnología o va a depender de la tecnología. Si creamos mejores aparatos, dicen ellos, mejores tecnologías, la humanidad se va a salvar. No, la humanidad no se va a salvar por mucha tecnología que tenga. Porque el problema del ser humano no es exterior, es interno. El problema del ser humano tiene que ver con su alma. Nuestra sociedad tiene problemas de guerras, de diferencias, porque el propio ser humano por dentro mantiene guerras, mantiene divisiones. Y mientras no arreglemos precisamente nuestra propia casa, nuestra persona misma, no vamos a poder arreglar los problemas de otros. Si Dios primeramente no arregla nuestro ser interno, no vamos a poder arreglar, no vamos a ver diferencia en la sociedad. La sociedad siempre va a continuar discriminando, la sociedad continuamente va a pecar. Somos máquinas, como digo yo, creadores de pecados, de maldades. Sin embargo, hoy día, hermanos, es muy común encontrarse teólogos liberales, pastores influyentes por medios masivos de la televisión y medios seculares expresar un rechazo total respecto a la inspiración verbal de las Escrituras. Y hoy día más que en otro tiempo, hombres que comenzaron bien, pastores que comenzaron bien, han sido arrastrados por doctrinas de demonios, simple y sencillamente por amor al dinero, se han inclinado y aún hasta algunos se han cambiado hasta el nombre. Simple y sencillamente porque piensan que son, o el diablo les ha hecho creer que son estrellas de este mundo. Lamentablemente, algunas de estas personas influyentes que miramos por la televisión, por la radio, no todos, hay muchos de ellos que gracias a Dios son hombres temerosos de Dios y Dios los ha levantado, pertenecen a denominaciones conservadoras que históricamente defendían la doctrina de la inspiración verbal y perfecta de las Escrituras, pero que ahora están comenzando a dudar de las Escrituras, de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y de la inspiración de las Escrituras por parte del Espíritu Santo de Dios. Y lo que es más lamentable, algunas de estas denominaciones que conocemos, que son fuertes, no solamente en Estados Unidos, en Europa,
comenzaron hace más de 100 años por grandes avivamientos que Dios les dio. Pero que ahora han perdido el foco, han perdido la dirección y se han apartado de la fe. Se han apartado de los parámetros justos y piadosos de Dios. De hecho, muchísimas personas de estas usan su influencia para imponer cosas. Escúchame una cosa, Dios nunca impuso nada a nadie. Dios nunca impuso. De hecho, Dios no impone, hasta ahora no impone a nadie. Dice, el que quiera venir a mí es personal, es una decisión personal. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar, dijo Jesús. Es una invitación. El que la quiera tomar, la puede tomar y venir a Cristo y descansar en Él. El que quiera rechazarlo simplemente va a decir, me alegra, está muy buena tu oferta, pero yo paso. Cada quien está llamado a rechazar lo que Dios le ofrece o a tomarlo. Y hoy día me pregunto, ¿dónde inició la desviación espiritual de tantas denominaciones y grupos de personas de fe cristiana, de fe en las Santas Escrituras? Cada persona y generación, Dios le ha concedido la capacidad para entender y comprender su revelación. No puedo imaginarme a un Dios que deseara transmitir sus instrucciones a una humanidad respecto a la vida, respecto a la salvación, respecto a la eternidad, a una humanidad perdida que no estuviese dispuesto o capacitada para preservar su revelación escrita, de modo que todas las generaciones pudieran recibir su genuina y auténtica palabra de Dios. Así que si cualquier generación o persona rechaza su palabra, lo hace porque desea más obedecer a sus instintos intelectuales o apetitos carnales que a una fe que puede desarrollarse en su vida y que puede tener la capacidad para salvar su alma. Cualquier persona que simplemente quisiera darle una oportunidad a Dios, es fácil. Dios ha puesto una medida de fe, dice la Biblia, en cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y cada ser humano está llamado está capacitado para aceptar lo que Dios le ofrece o rechazarlo. Pero cada ser humano, Dios le ha dado la capacidad para recibirlo y mirarlo a Él. Me encanta, por ejemplo, una escritura que dice la Biblia. En Romanos capítulo número 8, versículo número 18. Romanos 8, 18. Mire cómo dice aquí la Biblia. Es interesante lo que la escritura aquí dice. Porque no solamente habla de los seres humanos, habla de la naturaleza misma. Mire cómo dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... Déjame decirte una cosa, cuando Pablo escribe estas palabras, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no está hablando, hermanos, de cosas efímeras y vulgares como el coronavirus. Pablo, los apóstoles, la gente cristiana de aquel entonces, no vivía persecuciones o tonterías como vulgares como el coronavirus. Estaba viviendo persecución de muerte. Un coronavirus no detuvo a la iglesia del primer siglo. Dice, pero pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una fe genuina. Una fe genuina. Porque el anhelo ardiente, mire cómo dice, ahora ya Pablo puso la fe de los seres humanos con la creación. Ahora, miren qué interesante lo que dice aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Que lo que la creación dice, esperamos primero que la raza humana obedezca para después nosotros seguir. ¿Ah? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza.
Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué la naturaleza está corrupta? ¿Por ella misma? No, es por nosotros los seres humanos que hemos transmitido esta corrupción a la creación. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la sujetud. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, si aquellas personas dicen, bueno, yo quisiera que yo solamente creyera que no puedo ser tal vez infectado cuando yo lo vea. Bueno, veamos lo que dice aquí la Escritura, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza en Dios, no es fe en Dios. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, ¿qué es fe? ¿Es algo que usted puede ver? No, es algo que usted lo percibe en su espíritu, en su alma, ¿me entiende? Pero usted no lo ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Señor, yo sé, Señor, que tú vas a hacer un milagro. Y de igual manera el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Así que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la naturaleza misma gime con dolores de parto para ser redimida. Y si la naturaleza misma gime delante de Dios para ser restaurada, ¿cuánto más nosotros, los seres humanos, debemos de guardar la esperanza bienaventurada hasta que el glorioso Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro poderoso Salvador, baje y nos transforme de este cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria? Ahora, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de la revelación divina de Jesucristo, nos debemos de preguntar ¿quién es Jesús? Si debemos de estudiar la palabra, las Escrituras, si debemos de entender a Dios, debemos de conocer a Dios, debemos de preguntarnos entonces quién fue Jesús, ya que Él fue el que descendió del cielo, dice la Biblia. Jesús no solamente estaba interesado, hermanos, en que las personas conocieran quién es Él. Él está más interesado aún en que su propio pueblo, su propia iglesia, conozca quién es Él. Ahora, ¿por qué Él está interesado más en que lo conozca su propia gente que lo conozca el mundo? Porque si no nos conocemos nosotros, que profesamos ser cristianos, ¿usted cree que un mundo perdido, ciego y desnudo espiritualmente lo va a llegar a conocer? No. Si la iglesia misma no conoce a su propio Salvador, al cual predicamos conocer, ¿cómo el mundo lo va a llegar a conocer? Veamos lo que dice Mateo 16:13. Miren lo que dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este término, Hijo de Hombre, comenzó allá en el libro de Daniel, ¿no? Si Cristo lo toma para sí, porque de allá se dice de Él ese mismo título, Hijo de Hombre. O sea, Jesucristo mismo toma ese título para sí mismo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, los discípulos le dijeron, unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, ¿no? O sea, Juan el Bautista porque había muerto, ¿no? Y lo habían decapitado, ¿recuerdan? Y algunos decían, bueno, resucitó Juan el Bautista en este. O sea, algunos todavía creían que en la reencarnación en aquel entonces, esta doctrina infernal del diablo, ¿no? La reencarnación no existe. La reencarnación dice que si una persona hace obras buenas, puede nacer en un cuerpo, en una vida superior, ¿no? Pero si hace obras malas, puede nacer en un animal, en un perro, en un gato. Y si hace sumamente obras malísimas, puede nacer en una planta, ¿no?
Y si ya se va del límite, puede nacer como una piedra, no sé. Una cosa, es una locura de esas, del diablo, ¿no? Todas las cosas que el diablo inventa son tonterías, ¿no? La reencarnación niega a Jesucristo, niega la resurrección, niega la palabra de Dios y por lo tanto es una doctrina infernal. Así que le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, porque Elías iba a venir, recuerda esa profecía. Y va a venir todavía. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesucristo estaba más interesado. Él le hizo esta pregunta porque quería escuchar por la boca de ellos mismos, lo que la gente decía. Porque él quería enfatizar una pregunta mayor en la vida de ellos. Y él les dijo, ¿y ustedes? Ustedes. Yo quiero saber la opinión de ustedes. ¿Quién soy yo para ustedes? Y respondió Pedro y le dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando todo el mundo escucha esto y lo escucha Jesús, Jesús le responde, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Jesucristo ya nos da la pauta de cómo podemos entender, conocerlo a Él. Escuche, Jesucristo dice aquí que si no viene una revelación divina acerca del Padre en la vida de una persona, es imposible conocerlo. Es imposible conocerlo. Es imposible tener una visión del Hijo de Dios. Es imposible llegarlo a comprender, llegar a entender sus propósitos. Por eso es que hay personas que dicen, no, yo tengo 18 años, tengo toda una vida, 20 años, 30 años. Llegan a 50 años y dicen, no, yo me quedan 40, 50, 100 años más por vivir. Y piensan que el siguiente segundo les pertenece, por ley. No. Nuestro aliento, nuestra vida está en las manos de Dios. Nadie puede desaprovechar la oportunidad cuando Dios nos da el tiempo para acercarnos a Él. Nadie. Es tonto pensar que podemos contar o que tengamos autoridad sobre el tiempo, que podemos controlar el tiempo, que el tiempo está en nuestras manos. ¿Quién decís que soy yo? Es la pregunta más fundamental e importante que podemos llegar a contestar. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es el Hijo de Dios para usted? Bueno, en nuestra respuesta a esa pregunta reside nuestra actual felicidad. Reside el perdón de nuestros pecados y nuestra eterna reconciliación con Dios en los cielos. Reside la vida eterna. Si no entendemos el parámetro, la connotación, lo grande que es esta pregunta y la respuesta sabia que debemos de tener, si no tenemos las herramientas adecuadas en nuestras manos, nuestra vida se perdería. Si cuando la persona no tiene la revelación del Hijo de Dios en su vida, las personas se pierden. Las consecuencias eternas de tal acción, o sea, el rechazarlo, sobrepasan la posibilidad de cualquier expresión del lenguaje humano. Si rechazamos la única salvación que Dios nos ofrece, entonces terminaremos lejos de Dios, en sufrimientos espantosos e inimaginables. Tan solo por no arreglar una vida de pecado y rebelión en contra de los mandamientos de Dios, todo su bien para la humanidad, si lo rechazamos, Dios nos va a rechazar. Uno de los pasajes bíblicos que hace estremecer mi vida cada vez que lo recuerdo, que lo leo, es Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice la Biblia, porque la paga del pecado, o sea, la paga de ir en contra de los mandamientos divinos y justos de Dios, es la muerte. La paga de vivir en completo rechazo a Dios, de darle la espalda a los mandamientos divinos, santos y buenos de Dios, es la muerte. Mas el regalo de Dios, el regalo que Dios nos ha dado, se encuentra en Cristo Jesús, dándonos la vida eterna. Al principio de esta serie yo hice varias preguntas. Preguntas que la humanidad se hace. ¿Por qué existimos? ¿Quiénes somos?
¿A dónde vamos? ¿Existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte? ¿Existe la vida eterna? ¿Qué sucede después de la muerte? La gente desaparece como pudiera desaparecer un pino, no sé, cuando lo hacen leña. Los seres humanos tratamos de evitar la muerte. Como le decía hace 3 semanas, la ciencia hace constantemente experimentos para tratar de revertir la vejez. Las personas le tienen pavor a la vejez, miedo a la vejez, tiemblan ante la vejez. Y muchas personas se pudieran hacer muchísimos arreglos físicos para tratar de verse como jóvenes. Pero la vejez, los años, es algo que nosotros no podemos parar. Todo mundo, sin excepción alguna, todo ser humano tiene una cita, tiene un appointment, tiene una cita con la muerte. Todos. Si Cristo no regresa, si la trompeta no suena, si no nos encontramos con el Hijo de Dios en las nubes, todo el mundo se va a enfrentar a la muerte. Ahora la pregunta es, ¿está preparada? Cada persona que se enfrenta con la muerte está preparada para morir. La Biblia dice, Dios le dijo al profeta que escribiera, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Cada ser humano está llamado a prepararse para una cita que tiene con su Creador. Ya sea que esta generación crea que existe o él o no, se va a encontrar cada persona con su Creador. No importa si se levantan hombres tontos intelectuales y digan que la tecnología es la que nos va a salvar. No, se va a encontrar con la gran sorpresa que se va a parar delante del juez de todo el universo y le va a decir, explícame lo que hiciste con tu vida. No porque no lo sepa, porque el juez lo va a saber, sino porque cada ser humano estamos llamados a rendir cuentas de cómo manejamos nuestra vida. La tecnología podrá tener o podrá inventar curas, vacunas para ciertas enfermedades. Me llama poderosamente la atención cuando leo profecías bíblicas acerca de la gran tribulación, ¿no? Cuando el libro de Job dice que Dios tiene armas y virus abajo del hielo, ¿no? Y se están derritiendo los polos glaciales, ¿no? Virus que los seres humanos no van a poder controlar, no van a poder encontrar vacunas. Donde la gente, cuando sean infectados, van a desear literalmente morirse. Literalmente. Van a desear morirse. Y cualquier puerta, si la traduce en inglés, usted se va a dar cuenta que por mucho dinero que tenga, no lo va a poder crear una vacuna. La muerte es algo inevitable para todo ser vivo, incluyendo, por supuesto, a los seres humanos. Está establecido para los hombres morir una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Cada ser humano se va a presentar delante del trono de Dios. Juan capítulo 2, versículo número 13. Le voy a decir, vamos a ver aquí lo que dice la Biblia. ¿Quién conquistó la muerte? ¿Quién tiene poder sobre la muerte? Ningún ser humano por sí mismo tiene poder sobre la muerte. Pero si usted ha llamado a Jesucristo como su personal salvador, se ha arrepentido total y completamente de sus pecados y ha decidido en su vida caminar en pos de Jesús, al lado del Señor, entonces usted tiene una promesa gloriosa que Dios la va a hacer cumplir. Porque una de las cosas que tiene Dios es que Dios es fiel, como decíamos, uno de los atributos de Dios. Dios es fiel y va a hacer cumplir su palabra. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdos echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. No voy a entrar en detalles sobre esto porque el templo estaba dividido, no fue en el lugar que se alababa a Dios, no fue en el santuario, fue en otra área del templo. El templo le llamaban un gran
edificio, un gran espacio de tierra que tenía ciertos edificios, ciertas salas donde se reunían, para hacer cierto tipo de cosas. No fue en el templo mismo, pero no voy a entrar en eso. Y volcó las mesas, dice, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, y aquí es donde quiero que pongamos atención. Le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, ¿cuál es la autoridad que tú tienes para hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿De qué estaba hablando Jesús? Es interesante, hace meses atrás, Dinora trajo algún estudio bíblico hablaba acerca del templo, ¿no? La Biblia no habla más del templo después de Jesús, de la muerte de Jesús, del templo físico, ¿no? Pero la Biblia comienza a hablar de otro tipo de templo, un templo interno. Comienza a hablar la Biblia. O sea, Dios le da vuelta. En el Antiguo Testamento pareciera que nos habla de cosas físicas, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, esas cosas físicas se vuelven ya cosas espirituales. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? En otras palabras, Dios no estaba tan interesado, Jesucristo no estaba interesado en templos físicos antiguamente. Los judíos que lo estaban escuchando estaban entendiendo. 46 años tardaron en levantar aquel templo por medio del gobierno romano. Jesucristo le dijo: destruid este templo y en 3 días, dijo él, escuche, dice él, yo lo voy a levantar. En el libro de Juan, capítulo número 10, Jesucristo dijo: yo tengo poder sobre la muerte. Tengo poder sobre mí mismo. Tengo poder para morir y tengo poder para levantarme de entre los muertos. O sea, si Él tiene ese poder, Él se lo va a dar a cada persona que decide voluntariamente, no porque alguien lo empuje, cuidado con eso, aceptarlo a Él de su propia voluntad. Ahora, ¿cuál fue el logro de Jesús para la raza humana con su muerte? Bueno, logró vida eterna por medio de su sacrificio. Es algo que los seres humanos buscamos, ¿sí o no? Cuando nos cuidamos, ¿no? Nos peinamos, nos ponemos alguna cremita arriba de la cara, ¿sí o no? Cuando alguien va y se estira algunas cosas de su cuerpo, ¿qué es lo que está buscando? Es tratar de lucir mejor, ¿no? Tratar de que al menos la caja de afuera, la carrocería, como dijo alguien, luzca un poquito mejor. Aunque el motor tal vez tenga muchos defectos, falta cambiaría pistones, anillos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Al menos la carrocería se va a ver mejor. Jesucristo dijo en Juan 10:10, mire lo que dice. Jesucristo nos compró vida eterna con su sacrificio. Dijo: el ladrón no viene, está hablando del diablo, sino para hurtar, matar y destruir. Él roba a los seres humanos la vitalidad, el tiempo, la vida. Él quiere matar al ser humano, destruirlo. Él quiere completamente aniquilar al ser humano. Jesucristo dice, en contraposición, dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta ahora la raza humana no conoce ese tipo de vida. Jesucristo la compró por medio de su sacrificio. Así que podemos conocer un poquito más de la persona del Hijo de Dios, cuál es su corazón, a dónde se inclina Él. La bondad y el amor de Dios para con nosotros no tiene límites. Dios ha sacrificado todo lo que más amaba por usted y por mí, por cada persona en este mundo.
Con su sacrificio también logró la victoria sobre la muerte. En Juan 11:25, mira lo que dice la Biblia. Juan 11:25. Jesús le dijo, Juan 11:25. Dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Entiende esa connotación? ¿Existe alguna pequeña lucecita, como dice la canción, en nuestra alma de la connotación de esta promesa? Hay familiares queridos que han muerto, ¿sí o no? ¿Cuántos tenemos familiares, verdad? Queridos que los hemos llorado. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Un día nos vamos a encontrar con ellos si le somos fieles al Señor, ¿no? Y ese día va a ser un día de gozo. Un día, hermanos, de un gozo inexplicable, porque las cosas de Dios no carecen de un lenguaje humano. Carecen de un lenguaje humano. Un día nos vamos a encontrar con ellos. Si yo estoy aquí mejor de lo que hubiera estado ahí en la tierra, ¿no? Pues eso es lo que estamos viendo, vamos a decir, en ese momento. Yo soy la resurrección y la vida. Si alguien quiere vida, tiene que acercarse a Cristo. Alguien quiere la promesa de la resurrección, tiene que serle fiel al Señor. Dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, no te preocupes, él va a vivir, le digo a Marta. Marta, como una persona que pareciera como que a veces como que dudaba, ¿no? Si hubieses estado aquí, le dijo a Jesús cuando Jesús venía a la tienda, a la aldea, le dijeron, si hubieses estado aquí, porque ella lo fue a encontrar, ¿no? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice la Biblia que Jesucristo se tardó, a propósito, 4 días. Porque él entendía que era necesario que Lázaro muriera. Usted y yo no lo entendemos, tal vez. Pero Jesucristo quería darle una lección a la humanidad. No solamente a Marta y a Lázaro, a María y a todos los que estaban allí, sino a nosotros también. No, si hubiese estado aquí antes, al menos cuando él estaba agonizando, yo sé que si tú lo tocas o oras por él, yo sé que Dios te hubiera escuchado y hubiera sanado. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, verso 26, no morirá eternamente. ¿Crees esto, María o Marta? ¿Crees esto? Esa es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, o sea, pone su confianza en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dios nos hace esa misma pregunta a usted y a mí y a todo ser humano. ¿Cree usted esto? Si lo creemos, entonces lo vamos a vivir. También logró Jesucristo con su sacrificio enseñarnos a cómo ser humildes. Y nos enseñó también que Él es el Señor, el dueño de la paz. Mire cómo dice Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ha conocido personas que no viven? Existen. Personas que viven, de temor en temor, no han salido de un temor y están metidos en otro. ¿Cómo voy a hacer para el día de mañana? ¿Qué voy a hacer con lo otro? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Que solamente tengo $100,000 en el banco. ¿Qué pasa si un centavo se me baja del banco? Hay personas que viven, hermanos, se asfixian consigo mismas. No descansan. No entienden que su vida, todo su bien, depende única y exclusivamente de Dios. Hasta que no comprendamos esto, el ser humano va a vivir de carga en carga, asfixiándose a sí mismo por las cosas de la vida. ¿Qué pasa si el coronavirus? ¿Qué pasa si no esto? ¿Qué pasa? Olvídate de Dios, el supremo creador. Y escuche bien esto, que se le quede bien en su cabeza.
Dios, el todopoderoso Dios, tiene el control de su creación, como le decía hace una semana atrás. De todo y cuanta cosa pase en este mundo, Dios tiene absoluto y completo control. A Dios no le escapa nada. Nada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Richard Torch llama a su hijo en cierto momento cuando lo invitaron a una iglesia a predicar en Florida. Después del culto, el pastor Richard llama a su hijo. Él lo contó públicamente, así que no tengo problemas en decirlo así. Y le dijo, hijo, el hijo había salido de la iglesia también en ese momento, vivía en otro estado. Te llamo para compartirte mi carga. Y el hijo lo escuchó, ¿no? Esta es mi carga, y se la dijo todo esto. Y el hijo muy amorosamente le dijo, papá, tú sabes que yo daría mi vida por ti, ¿no? Te amo con cada célula de mi cuerpo, con cada átomo de mi cuerpo te amo. Pero tú sabes que yo soy incapaz de hacer algo por ti en ese aspecto. Si tú no le das tus cargas al Señor, yo no puedo hacer nada por ti. Y dice que le digo, muchas gracias por tu consejo, lo acabo de hacer ahorita mismo, paz y todo. Dice, en ese momento decidí darle mi carga al Señor. Muchas personas viven de carga en carga y no se la dan al Señor. Es entendible que el mundo, como no conoce a Cristo, vivan cargados de qué va a pasar el siguiente segundo, mañana, el mes que viene, el año que viene. Pero el cristiano no tendría que vivir con carga alguna. Dijo Jesucristo en el versículo número 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no humilde de boca, yo soy humilde. No, cuando una persona dice que es humilde, cuidado con eso, huya de eso, huya de esa persona. Es mejor, hermanos, cuidarse de los amigos que de los enemigos. Porque de los enemigos usted sabe que no puede acercarse, ¿no? Pero los que dicen que son amigos suyos, cuidado. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de boca, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es como un escudo de protección, hermano. No quiere decir que la humildad usted se va a dejar tropear de cualquiera, o sea, no estoy hablando de eso, porque hay, yo soy humilde y me puedes pegar. No se trata de eso. No se trata de eso, hermano. Cuidado. 17, el junio 17, 42 años de aniversario van a cumplir. ¿Lo sabía? Yes. Ok. Junio 17, 42 años de aniversario. Gloria a Dios. Aleluya. Se ha aprovechado de mi humildad. Se ha aprovechado. Yo espero que en el mundo no lo hayan escuchado ahorita porque estamos conectados. Dice Juan 14:27. Dice Juan 14:27. La paz os dejo, dice Jesús. Mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Miren lo que dice Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. Dicen las Naciones Unidas, dicen las naciones, vamos a implementar la paz en tal lugar, en el Medio Oriente, en Israel, en cualquier lugar. Voy a llevar la paz a mi hogar, dicen algunas personas. Bueno, aquí la Biblia nos dice quién es el dueño de la paz, quién es el Señor de la paz. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga ¿qué cosa? Miedo. El pavor, el miedo es lo que está consumiendo hoy esta humanidad, ¿no? Cada día más y más la va a ir consumiendo más. Y cualquiera que piense que estamos hemos entrado a la gran tribulación, no hemos entrado a la gran tribulación. Posiblemente yo no quiero decir cuándo vamos a entrar a la gran tribulación, pero la tribulación no es esto. La tribulación no es esto. No, esto no es esto. Ni se va a acercar a lo que va a ser la gran tribulación. Esto ni se asemeja a lo que va a ser la gran tribulación. Y si el mundo está con pavor, con miedo,
por un coronavirus o por ahí. Hermano, imagínense cuando venga, cuando aparezca el anticristo, que dice que va a hablar con gran elocuencia y los congresos del mundo se van a quedar con la boca abierta escuchándolo. ¡Wow! Pero qué grande eres, hombre. ¿Dónde estabas metido que no habías aparecido antes? Y le van a decir todos los gobiernos del mundo, pero gobiérnanos. Ya Europa lo está llamando desde más de 10 años, 20 años lo está llamando Europa. Ya Estados Unidos y Canadá lo comenzaron a llamar, ya muchísimos congresistas están diciendo ya, ¿por qué no aparece un hombre fuerte que nos gobierne? Suramérica, muchos gobiernos en Suramérica, aunque usted no lo crea, presidentes han dicho, necesitamos un hombre fuerte que nos gobierne. El mundo lo está llamando. Los conflictos que estamos mirando cotidianamente por todas partes. ¿Usted cree que eso es sinónimo de otra cosa? No. Le conviene. Es más, el diablo ha motivado todo este tipo de cosas. El diablo ha motivado todo este tipo de rebeldías, todo este tipo de situaciones raras en nuestra sociedad, en el mundo, para que el propio ser humano lo llame y lo clame. Y cuando él venga y diga, bueno, aquí estoy. No va a ser un inepto que se piensa que es sabio. No, es un hombre que va a poder hablar, dice la Biblia, que cuando abra la boca, las masas, la multitud, el mundo entero que se ha alejado de Dios van a quedar con la boca abierta, hipnotizados, como embrutecidos. Bueno, ya están, ¿no? Pero digo, un poquito más. ¿Dónde ha estado? Y de hecho, algunas personas dicen, bueno, he recibido algunas cosas acerca de esto, de unos grupos que se dedican a escudriñar este tipo de situaciones, gente muy seria, muy capacitada para esto. Es posible que sea fulano de tal que está por allá, que vive en Europa, porque él es el que está dando algunos pasos así. Oh. Una naturaleza corrupta, voy a terminar. El ser humano, por naturaleza, es corrupta, su naturaleza. No hay nada en nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, que posibilitaría la oportunidad de reformarnos por completo por nuestras propias posibilidades. Es imposible. Como le decía, la tecnología nunca lo va a lograr. Nos podrá dar mejores aparatos para hacer las cosas, la vida mucho más fácil, pero nunca restaurar el alma que se ha hecho corrupta, mal y pecaminosa. Solo Dios lo puede lograr en nosotros. El ser humano está en guerra constantemente con otros porque está en guerra consigo mismo. En Hebreos 12:14 la Biblia dice esto, mire, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? En una palabra, obediencia. Obediencia. Dios sabía de antemano que la única forma en que podríamos reconciliarnos con Él y entrar al cielo era trayendo esa transformación por medio de un genuino arrepentimiento. Porque un verdadero arrepentimiento trae un cambio de mente, trae un cambio de actitud, trae un cambio de acciones en nuestra vida. Tito 2:11 dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepción. Dios desea que todo el mundo sea salvo, hermanos. Dios desea que cada ser humano, no importa quién sea, Dios desea que todos los presidentes del mundo, que sean corruptos, ladrones, y la palabra político pareciera que hace más grande el diccionario, corruptos, ladrones, mentirosos, algunos tal vez hasta asesinos, y qué sé yo, el diccionario se puede ser bien grande. Aún así, si tuviesen un genuino arrepentimiento, no importa quién sea, no importa si es el mafioso más grande, si hay un genuino arrepentimiento en la vida de esa persona, Dios le puede dar la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a lo que hacías anteriormente, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
o sea, maldad, y purificar para sí a una iglesia, a un pueblo propio, celoso, escucha este término, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Quiero leer un último versículo. Está en 1 Juan 3:1. Este versículo es poderoso. Nos habla del amor que es indescriptible. El amor de Dios que es indescriptible. Mire cómo dice. Si tenemos alguna diferencia, esto es bien importante. Si tenemos alguna diferencia con el mundo, es simple y sencillamente por el hecho de que hemos hecho una elección distinta a la del mundo. Pero si nos igualamos al mundo es porque esa elección todavía no la hemos hecho. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Cuando le rechazan, cuando le dicen, no, tú eres un fanático, cuando le rechazan y dicen, no, porque tú eres una persona que no tiene precaución, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Amados, dice el versículo número 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es Jesús en este momento? Pablo lo miró glorioso, ¿no? En su gloria, ¿no? Un cuerpo glorioso, ¿no? Un cuerpo accesible, porque nos podemos acercar a Él y tocarlo, ¿ok? Pero glorificado, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cómo dice? En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Él se purifica a sí mismo, porque Él es puro. ¿Qué revelación hemos tenido? Es la que hemos tenido de parte de Dios. Jesucristo hizo esta pregunta, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Si el Señor le preguntara a usted, ¿quién tú dices que soy yo? ¿Cuál es la respuesta que usted daría? Incline por favor su rostro, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, te amamos, maravilloso Dios, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos, buen Señor, porque tú eres, Señor, nuestra luz, eres todo el bien, oh buen Señor, mi Dios Padre, que pudiéramos ver, Señor, tener, oh Dios de los cielos, Señor. Obra maravilloso Dios, Señor, en nuestra vida. Enséñanos, oh buen Señor, tu caminar, enséñanos, oh buen Señor, el deseo de tu corazón, oh Dios bendito, Señor. Danos las fuerzas, danos la fe. Afirma, Señor, nuestros pies en tus caminos. Queremos conocerte mejor, Señor Jesús. Trae una revelación fresca cada día, cada instante en nuestra vida, Señor, mi Dios, de quién tú eres, oh Dios de los cielos. Abre nuestro entendimiento, así como tú lo hiciste a aquellos, buen Señor, que iban de camino de Emaús. Señor, que aún estando tú al lado de ellos, caminando junto a ellos, no te conocían, Señor, mi Dios. Pudieran haber generación, Señor, de gente que tú pudieras estar al lado de ellos, oh buen Señor, y tal vez no tienen esa capacidad de verte. Ayuda, Señor, a esta generación, no solamente a nosotros, oh buen Señor, a esta generación, a este mundo, a estos últimos, oh buen Señor, que van a ser primeros en este tiempo, a poder, Señor, predicar este evangelio de vida, que tu iglesia, oh buen Señor, pueda tener, al predicar tu palabra, oh buen Señor, una cosecha gloriosa, Señor, de almas para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Señor, fortalece, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas. Ayúdanos, oh buen Señor, mi Dios Padre, y acerca, oh buen Señor, a tu iglesia, aquellos obreros, oh buen Señor, mi Dios Padre,
que han decidido en su vida, oh buen Señor, hacer tu obra, oh Dios de los cielos, a pesar de lo que sea. Obra, maravilloso Dios, en este tiempo y ayúdanos, buen Señor, a tener la respuesta cuando tú nos preguntes, ¿quién decís que soy yo? Obra, buen Señor, en cada uno de nosotros, porque la respuesta a esta pregunta, Señor, es fundamental e importante, Señor, para contestarla. Más importante que cualquier cosa en esta vida. Te alabamos, buen Señor, por la oportunidad que tú nos das. Toca los corazones de aquellos que no te conocen todavía, en cualquier parte, buen Señor, donde estén. Trata, oh maravilloso Dios, Señor, con ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero decirle